Todos sabemos que Vegeta es la arrogancia hecha persona, razón por la que casi siempre desea estar por encima de los demás, en especial cuando se trata de fuerza pura y habilidad combativa, donde no le importa el esfuerzo que necesite, siempre buscará la manera de volverse el mejor, aunque irónicamente en el camino se ha ganado decenas de palizas a través de la historia, siendo de hecho el guerrero Z que más madrizas ha recibido a lo largo del manga y anime, con muchas volviéndose legendarias debido a su impacto tanto en la serie como en la propia mentalidad del príncipe. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre las derrotas más humillantes de Vegeta en Dragon Ball, en específico en las vistas en los animes de Z, Super y GT, dejando fuera al manga y a las películas para así no hacer quedar peor al arrogante Saiyajin. Y para esta lista me basé en dos simples factores para ordenar los puestos, siendo estos el nivel de daño o dolor de la paliza hecha hacia Vegeta y qué tanto lo afectó o traumatizó a mediano o largo plazo. Y por último solo consideré a las peleas en las que Vegeta nunca pudo tener una revancha con victoria, habiendo solo un par de excepciones que verán después. Y bueno, sin nada más que agregar, vayan por su snack favorito, pónganse cómodos y empecemos con el video. Y como último puesto tenemos uno doble, siendo ocupado por las palizas de Vegeta a manos de Super 17 y Omega Shenlong, ya que si bien el príncipe fue abrumado por ambos enemigos, la trascendencia de esas batallas no pasó de sus propios arcos narrativos, ya que pese a que Super 17 trató al príncipe como basura, este se encontraba más enfocado en ser un defensor que un guerrero perfecto, teniendo como única queja el estar harto de que prioricen a Goku sobre él. ¿Qué dijiste? ¡Ay, Goku, siempre Goku! ¡Me tienen harto! Pero más allá de eso, no hubo ningún rencor personal como tal. Y en el caso de Omega la cosa tampoco es diferente, ya que aunque el dragón malvado denigró al príncipe fácilmente, eso solo fue para mostrar la gran crueldad de ese enemigo de manera visual, quien de hecho ya había madreado a casi todos los guerreros al final de GT, con Vegeta estando dolido por la inminente destrucción de la Tierra en lugar de por su orgullo Saiyajin, demostrando que en esos casos puntuales la salvación del mundo está por encima de cualquier clase de ego, algo acorde a la madurez del personaje a esas alturas de la serie. Y como al final ambos villanos fueron eliminados por Goku, no hubo tiempo para que Vegeta generara un trauma por aquellas derrotas, más aún considerando que en ambos casos, medio mundo resultó maltratado de una forma u otra. ¿Cómo he recibido tantos golpes? Y en el noveno puesto de papiadas de Vegeta, tenemos a la que sufrió a manos de Hit, la cual pese a ser muy corta, sí que le dejó un mal sabor de boca en su ya cuestionable historial, ya que este fue derrotado con solo unos cuantos golpes de ese callado oponente, al grado que el príncipe ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando, ni de mucho menos lograr darle un golpe a ese enemigo, dejando ver la gran diferencia de habilidades que había entre ellos, al menos durante aquel combate puntual, con Vegeta iniciando más que confiado ante todos, solo para minutos después acabar en el suelo sin haber hecho nada, y pasando casi todo el encuentro a la defensiva total. Y cuando no era así, estaba siendo aturdido por los puños del mercenario, potenciados por su más que eficiente salto en el tiempo, el cual tomó al orgulloso príncipe con la guardia baja, lo que al final lo condenó a una rápida derrota en vivo y en directo, razón por la que luego de ese bochorno, Vegeta acabaría algo picado en contra de Hit, queriendo una revancha contra él en algún momento futuro. Y aunque en el torneo del poder se volvieron a ver, por desgracia no se dio el tan esperado rematch, con el mercenario dejando en visto al príncipe de manera legendaria, hundiendo todavía más la espina que este tenía clavada en el asterisco. Pero aún con ese desaire, Vegeta dejó a un lado esa revancha para enfocarse en avanzar en aquel torneo, por lo que al menos a nivel general, su papiada ante Hit no le causó un rencor demasiado profundo, viéndolo solamente como una especie de combate pendiente que otra cosa. Y debido a eso, sumado a que fue una victoria muy situacional, dejó su humillante derrota ante Hit en el limitado noveno lugar. Y en el octavo puesto aparece la madriza de Vegeta ante Buu Gordo, la cual pese a tampoco durar mucho como la anterior, sí que causó un gran impacto en la psique del príncipe, ya que luego de recibir toda la furia del panzón rosado, el orgulloso se encontraba en medio de una revelación personal, ya que viendo como Buu era casi invencible, optó por dar su vida con tal de llevarse al Majin junto con él, una decisión que más allá de ser humillante fue todo lo contrario, con Vegeta pudiendo sobreponerse a todo su ego para así intentar tener un final noble por el bien de la humanidad, dejando esa papiada como un gran punto de inflexión en el desarrollo del príncipe. Y en cuanto al apartado físico, pues como sabrán la pelea se inclinó a favor del gordo Buu, quien trató a Vegeta como un muñeco de cartón en casi toda su lucha, haciéndolo agonizar de manera gráfica y directa, siguiendo el estilo que tanto le gusta al general Tablos.
y de no ser por la ayuda de Goten y Trunks, el orgulloso habría pasado mejor vida antes de su sacrificio, o en otras palabras hubiera sido despachado de manera aún más veloz y lamentable, algo que no estaba muy lejos de suceder viendo el estado que tenía Vegeta en ese entonces. Pero como la lucha no se prolongó demasiado, sumado que el cambio fue para bien, dejó su papiada ante Bugordo en el adecuado 8º lugar. Tu padre también temblaba de miedo. Y en el 7º puesto tenemos a la prolongada humillación del príncipe ante Bills, la cual es de entre todas en la lista, la única que hasta la fecha le es imposible saldar aunque él quiera. Todo debido al creciente poder del Hakaishin según le convenga la trama, volviéndose así una clase de muro impasable para la mayoría de personajes. Pero de entre todos a quien más le duele eso es obviamente a Vegeta, quien fue humillado por Bills no una ni dos, sino más de 3 veces a través de la historia, que van desde su infancia donde fue noqueado sin dificultad, hasta el inicio de Super donde tuvo que tragarse su orgullo con tal de no provocar a Bills, teniendo que rebajarse a hacer cosas que ni en sus peores sueños habría creído hacer, y con ello dejando ver el enorme trauma que aquel dios destructor le había causado al príncipe. Y aun cuando este tomó valor para atacarlo, la cosa no terminó nada bien para él, quien acabó abatido de manera sencilla y abrumadora. Y aun luego de alcanzar las fases divinas, la humillación de Bills seguía tan palpable cada que peleaban, tratando a Vegeta como un niño indefenso en cada ocasión que se enfrentaban, hundiendo todavía más la estaca del trauma en la mente del engreído Saiyajin. Por lo que si bien sus derrotas no fueron tan sádicas físicamente, el mayor daño se lo llevó el inmenso ego de Vegeta. Pero como el príncipe sabe que su potencial no tiene límites, habrá algún momento donde por fin pueda superar esa gran brecha, razón por la que en el presente no guarda rencor contra Bills en lo absoluto, y por el contrario lo ve como un mentor del cual puede aprender cosas valiosas. Y debido a ese factor, dejó esa humillación tan sutil pero tajante en el 7º lugar. Y en el puesto número 6 encontramos la paliza de Kid Buu hacia Vegeta, la cual es sin duda de las más dolorosas, al menos de manera visual, ya que sí o sí esta era necesaria por el bien de la trama, ya que como todos sabrán, alguien tenía que distraer a Buu lo suficiente como para que Goku reuniera energía, ya sea para su fase 3 y más tarde para la Genkidama, por lo que el príncipe fue la opción más cercana para quemar todo el tiempo posible, cosa que de hecho casi le cuesta la existencia en el proceso, estando a nada de ser eliminado por el Majin en más de una ocasión, quien lo trató a modo de piñata barata en el clímax del arco Buu, causándole un gran dolor a Vegeta a través de varios episodios y dejándolo aún peor que el propio planeta supremo en donde estaban peleando. Y si bien el príncipe sabía que era una batalla perdida, su orgullo nunca se quebró pese al gran trauma físico, en parte gracias a que su enemigo era una fuerza del caos en lugar de un oponente pensante. Pero eso sí, nadie le hará olvidar toda la madriza que tuvo que aguantar por el bien del guión, sirviendo más que nada como un telonero para el ataque final del héroe Goku. Por lo que podría decirse que el papel de Vegeta ante Kid Buu fue más que nada como carne de cañón, dejando esa papiada como un notable trauma físico, pero no mental. Y debido a ese motivo, le doy a esa polarizante apaleada su razonable 6ª posición. El príncipe del planeta Vegeta es una basura. Y llegando a la mitad del top, tenemos a la papiada de Cell hacia Vegeta, la cual fue llevada a cabo en 2 etapas, con la primera ocurriendo apenas perfeccionó su cuerpo ante él, dejando que este lo ataque a quemarropa, solo para mostrarle la gran diferencia de niveles que tenían, para finalmente pasmarlo contra el suelo, dejándolo en una pose humillante casi a la altura del meme de Yamcha, un hecho que ciertamente fue un golpe a Vegeta, tanto física como simbólicamente, dejando su ego en el mismo suelo luego de aquella derrota, y la cosa no haría sino que empeorar, ya que durante los juegos de Cell, el príncipe no hizo otra cosa sino que estorbar, volviendo a atacar al androide sin pensar con tal de tratar de dañarlo, solo para después ser mandado a dormir de un solo manotazo, regalándonos con ello la segunda pose más lamentable de Vegeta durante ese arco, y dejando claro que ni de cerca estaba pasando en su mejor momento, aún más luego de que el propio Goku diera su vida en aquel combate, razón por la que después de la derrota de Cell, el egocéntrico se alejó de las batallas por un buen tiempo, debido al bochorno de su deplorable desempeño, así como por el sacrificio de Goku ante todos. Pero aún con todo eso, el príncipe pudo superar aquel trauma luego del arco Buu, sabiendo muy bien que logró superar a Cell en todo sentido, aun cuando nunca volvió a enfrentarlo de manera oficial. Pero aún así la humillada que le causó ese enemigo seguirá perpetua en las marcas que este dejó en el suelo terrestre, y debido a eso dejó esa madreada ante Cell en su equilibrado 5º lugar.
es tu fin. Y en el cuarto puesto del material tenemos a la trapeada de Jiren al príncipe, la cual es similar a la de Cell pero llevada al extremo, ya que en este caso no solo fue una humillada física sino también bastante emocional, tocando las fibras más sensibles del egocéntrico en varios momentos de la trama. Y si bien Vegeta inició la lucha pisando fuerte, sobre todo con su épico y ostentoso Final Flash, la cosa se desmoronó rápido luego de ver a Jiren ileso tras ese ataque, el cual de hecho recibió de lleno solo para mantener su estatus de oponente imparable. Y con ello Vegeta se ganó su primera gran derrota ante el Guerrero Gris, algo que lejos de asustarlo, solo aumentó su pasión y deseo de victoria, logrando incrementar su poder gracias a su forma Blue Evolution, la cual combinada al poder de Goku, consiguieron mantener a raya a Jiren durante un breve periodo de tiempo. Y episodios más tarde, luego de vencer a Toppo, Vegeta estaba listo para llevarse el triunfo ante Jiren, cosa que como todos sabemos nunca ocurrió, no solo por el desgaste de energía del egocéntrico, sino porque ambos estaban en niveles muy diferentes de poder. Pero aún con todo eso en contra, Vegeta resistió hasta el final como el honorable guerrero que es, recibiendo de lleno la golpiza final que Jiren le tenía preparado, y aun cuando sabía que era imposible ganar, se mantuvo firme hasta lo último. Y luego de recibir el golpe decisivo, el príncipe cedió el resto de su energía a Goku, todo mientras caía con lágrimas en los ojos como símbolo de la impotencia que sentía, la cual no era producto de su orgullo, sino de la rabia al no poder proteger a sus seres queridos, siendo una derrota digna pero a la vez muy aplastante para Vegeta, la cual sin duda dejó una marca imborrable en su mente para siempre. Y debido a eso, sumado a su masiva carga emocional, dejó a su memorable papiada ante Jiren en el doloroso cuarto lugar. Y en la medalla de bronce tenemos a la madriza de Vegeta a manos de número 18, la cual es bien recordada por todos, ya sean por los fanáticos o por los propios personajes de la obra, ya que fue uno de los momentos más patéticos del príncipe, al menos en cuanto a calidad de luchador, ya que no solo había perdido luego de alcanzar con mucho esfuerzo la fase 1, sino que su estatus como príncipe Saiyajin terminó en el profundo subsuelo, debido a ser superado por una guerrera del planeta Tierra, a quien Vegeta veía como simple chatarra, solo para terminar aporreado por esta de manera más que rotunda, y no solo le abrió los ojos y la frente, sino que le quebró un brazo y lo puso de rodillas de manera completa y humillante. Eso tuvo que doler. Ocasionándole así un enorme trauma que lo hizo pasar por muchas etapas emocionales, primero alejándose de todos a causa de su enorme fracaso, para después estallar en ira en un lugar aislado y alejado, y finalmente se quedó pensativo mirando el horizonte por varios días seguidos, ya sea en el pleno sol o en medio de una intensa lluvia, denotando así el duro golpe que había sido esa derrota para él. Pero por el lado bueno, aquel fiasco le dio a Vegeta el impulso para superarse todavía más, obteniendo con ello la fase de segundo grado tiempo después, demostrando que no hay mal que por bien no venga, aun cuando sea un trauma doloroso e imposible de ignorar. Y debido a eso, sumado al gran berrinche que hizo el príncipe, dejó a su papiada ante 18 en el merecido tercer lugar. Se siente realmente humillado. Y en la medalla de plata encontramos a la madriza de Freezer, al príncipe en el arco Namek, la cual más allá de ser una simple paliza, fue una completa tortura en todos los sentidos posibles. Ya que si bien Vegeta empezó la lucha de manera plena, este rápidamente fue perdiendo su ánimo al ver la titánica diferencia que había con el emperador, al grado de empezar a temblar de miedo por primera vez en su vida, e incluso llegando a llorar a causa de la impotencia de saber que no podía hacer nada ante Freezer, siendo de lejos de los momentos más humillantes de él en toda su vida. Y la cosa no acaba ahí, ya que luego de aquella escenita, el tirano trataría a Vegeta como muñeca de trapo durante el resto de su lucha, madreándolo de todas las formas posibles que se le venían a la mente, al grado de generar rabia incluso en los guerreros Z, que solo podían observar. Y ya cuando el tirano estaba al borde de eliminarlo, llega Goku al campo de batalla, por lo que Freezer deja a Vegeta agonizar en el suelo por un par de escenas más, solo para acabarlo de una buena vez luego de que el príncipe se riera del tirano con sus últimas fuerzas, con Vegeta llorando por segunda vez poco antes de irse al otro mundo, todo debido a la frustración de no haber podido acabar con Freezer por sí mismo. Aunque como consuelo el príncipe pudo tener su revancha años después en Super, donde le devolvió esa matriz a Freezer pero con intereses, al menos de manera parcial, pero sin olvidar la gran cicatriz que dejó su primera gran derrota ante él, motivo por el que sigue pensando en él como una gran amenaza para todos. Y debido a ese tangible trauma que siempre acompañará a Vegeta, dejó su papiada ante Freezer en el ganado segundo lugar.
Y como mención deshonrosa tenemos a la derrota del príncipe ante Arale, quien si bien es un personaje de broma, el hecho de que el orgulloso fuera abrumado por una inocente robot es algo que este nunca olvidará en su cochina vida, ya que lejos de poder hacer algo, fue tratado como un chiste ante la pequeña pero poderosa androide, quien no tuvo reparos en mandar a volar a Vegeta con una ridícula facilidad, quien acabó colgado de un acantilado mencionando que nunca más retará a un personaje de manga, dejando claro que este prefiere ignorar aquella lucha tan desigual que tuvo con ella. Pero como todo ese encuentro fue con fines de humor, la cosa no escala más allá, y por eso dejo la graciosa derrota de Vegeta ante Arale en el puesto de deshonor del material. No puedo permitir que esto suceda. Y como medalla de oro de papiadas legendarias de Vegeta, tenemos a la que este sufrió ante Goku en su primera llegada a la Tierra, la cual es sin duda alguna la que más marcó al príncipe para siempre, ya que era la primera vez en su vida en donde su orgullo había sido pisoteado por completo, al menos según su perspectiva personal, ya que aunque Vegeta siempre lo pase por alto, fue un trabajo conjunto de Goku y sus demás aliados lo que llevó al príncipe a su derrota en esa ocasión. Pero lejos de recordarlo así, Vegeta se empeña en enfocar su trauma solamente en Goku, quizá por el hecho de que era la primera vez que otro Saiyajin lo había humillado así, siendo un más grave viniendo de un guerrero de clase baja, un hecho que el orgulloso príncipe no podía perdonar jamás. Por lo que repasándolo en orden, la primera humillación fue cuando Goku madreó a Vegeta con el Kaioken, lo cual ocasionó una grieta en su orgullo para siempre. Luego está el hecho de tener que recurrir al modo Zaru, con el que si bien arrinconó a Goku, lo hizo a costa de sacrificar su orgullo. Y por último, su tercer gran trauma lo vemos al final de la batalla Saiyajin, cuando Goku le perdona la vida al príncipe con el fin de retarlo en otra ocasión. Hecho que si bien Vegeta aprovechó para escapar, lo hizo a cambio de una huella imborrable en su memoria. Y si combinamos todo eso, tenemos la mayor humillada sufrida por Vegeta hasta ahora, al grado de quedar grabado en su mente como un desgarrador recuerdo, el cual de hecho ha sido rememorado por él más de 3 veces en la historia, reflejando así el innegable efecto de aquella experiencia en su mente. Y si bien aquella vez realmente no perdió ante Goku, el príncipe no tuvo paz en su alma hasta finalmente vencerlo en una pelea justa, razón por la que se encontraba tan urgido de pelear contra él durante el arco Buu, donde para su desgracia su enfrentamiento quedó inconcluso debido a la trama, y no fue sino hasta la saga Super Hero donde el príncipe venció a su rival de manera formal, y con ello cerrando aquella herida del pasado tan lejano, pero aún así teniendo ese recuerdo plasmado eternamente. Y debido a todo eso, sumado al icónico que resulta dicho trauma para el príncipe, dejó a su humillación en la tierra como su mayor papiada en la obra. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Me gustaría saber cuál de todas las madrizas del príncipe es su favorita o la más icónica en su opinión. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!